El poder se movía como un depredador entre las sombras de los pasillos de mármol del Palacio Norte. Era silencioso, despiadado y totalmente seguro de su dominio. Durante 23 años, el príncipe Alaric había recorrido esos pasillos creyéndose intocable. Su derecho de nacimiento era un escudo contra las consecuencias, y su sangre real era una licencia para la crueldad. Tenía sirvientes que limpiaban sus aposentos, guardias que se inclinaban ante él, y criadas omega que se apresuraban como ratones asustados cuando pasaba. Todos estaban por debajo de su nivel, excepto cuando servían a su placer. Absorbía su ira. Elmira había aprendido a hacerse invisible en esos pasillos y a cumplir con sus obligaciones con una eficiencia fantasmal, sabiendo que sobrevivir significaba evitar llamar la atención a toda costa. Como Omega sin manada, sin protector y sin voz que nadie se preocupara por escuchar, había aceptado que su papel era soportar cualquier crueldad que los poderosos decidieran infligirle. Absorbía su ira como una piedra acepta la lluvia, en silencio, por completo y sin quejarse. Le habían enseñado que ese era el orden natural. Los alfas mandaban, los betas obedecían y los omegas sufrían. Le habían dicho que cuestionar esta jerarquía no solo era feudal, sino también peligroso, y que aquellos que olvidaban su lugar se arriesgaban a sufrir consecuencias que podían destrozar vidas como el cristal bajo un talón descuidado. Así que aprendió a ser pequeña y callada. Se tragó su dolor y ocultó sus lágrimas hasta que pudo llorar sola en la oscuridad, donde nadie sería testigo de su debilidad. Pero algunas crueldades eran demasiado despiadadas para ocultarlas, y algunos momentos de maldad eran demasiado profundos para ignorarlos. Cuando el heredero la encontró sola en el ala de los sirvientes y descargó su ira sobre ella, cuando sus puños se convirtieron en botas y sus privilegios en salvajismo, Elmira descubrió que el mismo sistema diseñado para proteger a los poderosos a veces podía exponerlos a un juicio que nunca vieron venir. En el Reino del Norte, se susurraba que las paredes tenían ojos y las piedras tenían memoria. Hablaban de una antigua ley, grabada con sangre y honor. Aquellos que llevaban coronas tenían responsabilidades tan pesadas como sus derechos. El poder sin restricciones no era fuerza, sino la debilidad más mortal de todas. Nunca hablaban de lo que sucedía cuando un rey descubría la verdadera naturaleza de su heredero en un momento de brutalidad descontrolada, o cuando el sufrimiento silencioso de un omega finalmente encontraba un testigo lo suficientemente poderoso como para exigir justicia. El pasillo estaba a punto de convertirse en una sala de audiencias. El príncipe estaba a punto de convertirse en el acusado, y el reino estaba a punto de aprender que algunos ajustes de cuentas no podían retrasarse, negarse o destruirse, solo soportarse. El abuso estaba a punto de encontrar su rival. El silencio estaba a punto de romperse, y la comprensión de la corte sobre el poder, el privilegio y la justicia estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada día te espera una nueva historia. Ahora, comencemos. El ala de los sirvientes del Palacio Norte fue diseñada para ser olvidada. Escondida bajo la grandiosidad de los salones de Estado y las cámaras reales, sus estrechos pasillos y sus cámaras de techos bajos albergaban al silencioso ejército de trabajadores que mantenían latiendo el corazón del reino. Aquí, el mármol daba paso a la piedra tosca, las lámparas de cristal a simples lámparas de aceite y los tapices ornamentados a paredes desnudas que habían sido testigos de mil pequeñas crueldades, pero que nunca habían hablado de ellas. Elmira se movía por estos pasillos como un fantasma hecho carne. Su gastado vestido gris susurraba contra la piedra mientras llevaba sus utensilios de limpieza hacia la torre norte. A los 19 años, ya había aprendido a medir su vida en momentos de invisibilidad, esos benditos intervalos de tiempo en los que podía realizar sus tareas sin llamar la atención, en los que podía simplemente existir sin ser notada por aquellos que tenían el poder de hacerle la vida imposible. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el frío suelo, mientras se abría paso por el laberinto de pasillos de servicio que conectaban las zonas de trabajo del palacio. Conocía todos los atajos, todos los rincones en sombra
y todas las rutas que le permitirían completar sus tareas evitando los pasillos principales, por donde podían pasear los nobles. Esta habilidad había nacido de la necesidad y se había perfeccionado a lo largo de 3 años de vida como miembro más bajo de una clase ya olvidada. Los aposentos Omega donde dormía eran poco más que un armario con un catre estrecho y una única ventana que daba a los huertos. Aparte de los 2 vestidos que se turnaba para llevar, un par de botas gastadas para el invierno y el medallón de plata de su madre, no poseía nada. Era lo único valioso que tenía. Lo mantenía oculto bajo el cuello, fuera de la vista de los ojos curiosos. Las manos codiciosas no podían alcanzarlo. Su madre murió cuando Elmira tenía 16 años, víctima de la fiebre que arrasaba los cuartos de los sirvientes cada pocos años, como un sombrío recordatorio de lo poco que importaban sus vidas a los de arriba. Su madre nunca reveló la identidad de su padre, llevándose el secreto en la tumba. Esto dejó a Elmira sola en un mundo en el que no había lugar para los huérfanos Omega sin reclamar. «Elmira». La aguda voz de la ama de llaves Matilda atravesó sus pensamientos como una navaja. Las habitaciones de la Torre Norte necesitan atención antes de medianoche. Los invitados del príncipe Alaric se retirarán pronto y quiero que todo esté impecable. Sí, señora, respondió Elmira, con la deferencia automática que le habían inculcado desde pequeña y que le salía de forma natural. Aceleró el paso equilibrando el cubo con los productos de limpieza mientras subía las estrechas escaleras que conducían a las habitaciones de invitados de la torre. La Torre Norte era una de las zonas más elegantes del palacio, reservada para los dignatarios visitantes y los nobles de alto rango que acudían a la corte en busca del favor de la familia real. Esa noche, el príncipe Alaric recibía a una delegación de las provincias orientales, jóvenes señores cuyos padres controlaban vastos territorios y cuya lealtad el reino necesitaba mantener. La velada comenzó con una cena formal y continuó con varias rondas de vino cada vez más caro. Ahora se encaminaba hacia el tipo de juergas nocturnas en las que se entregaban los príncipes cuando creían estar fuera de la vista de los demás. Elmira podía oír las risas y las conversaciones que resonaban en el pasillo mientras se acercaba a las habitaciones. Tenía que limpiar. El sonido le provocó un nudo en el estómago con una ansiedad familiar. Los nobles borrachos eran impredecibles y a menudo descargaban sus frustraciones con los sirvientes que tenían cerca. Se detuvo al final del pasillo y escuchó con atención para evaluar el estado de ánimo y la ubicación de la fiesta del príncipe. Las voces parecían provenir del salón principal en el centro de la torre, lo que significaba que debería poder limpiar las habitaciones exteriores sin encontrarse con nadie importante. Si era rápida y silenciosa, podría terminar su trabajo y retirarse a la seguridad del ala de los sirvientes antes de que nadie se diera cuenta de su presencia. La primera habitación era una sala de estar decorada en tonos azules y dorados, con muebles que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Elmira trabajaba con eficiencia, limpiando el polvo de las superficies y enderezando los cojines con la precisión que le daba saber que cualquier imperfección acarrearía un castigo. Había aprendido a ver la suciedad y el desorden que otros pasaban por alto y a anticipar las críticas antes de que se expresaran. Mientras trabajaba, intentaba no pensar en la conversación que había escuchado en la cocina esa mañana. Susurros preocupados entre los sirvientes más antiguos sobre el aumento de las tensiones entre la familia real y sus nobles partidarios. Rumores de disturbios en las provincias exteriores y la posibilidad de cambios en la jerarquía del palacio que podrían hacer la vida aún más precaria para los que estaban en la parte inferior. La segunda estancia era un dormitorio con ventanas que daban a los jardines del palacio. La luz de la luna se filtraba a través del cristal, iluminando tapices que representaban escenas de caza y victorias en batalla. Elmira se movía con cuidado entre los muebles ornamentados, con movimientos automáticos y silenciosos, tal y como le habían enseñado años de práctica. Estaba estirándose para limpiar el polvo de una estantería alta cuando la puerta detrás de ella se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. El ruido la sobresaltó tanto que casi se le cae el trapo de limpiar. Se dio la vuelta.
Se dio la vuelta y vio al príncipe Alaric de pie en la puerta con una expresión de fría furia que le heló la sangre. El príncipe Alaric Ravencraftoft era el epítome de los programas de cría de la realeza. Era alto y de complexión fuerte, con el tipo de rasgos clásicos que los pintores inmortalizaban en los retratos formales. A pesar de las festividades de la noche, su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y su ropa lucía las sutiles marcas de riqueza y privilegio que distinguían a la verdadera nobleza de los simples pretendientes. Pero eran sus ojos los que lo marcaban como peligroso, de un azul pálido como el hielo invernal y que contenían en igual medida inteligencia y crueldad. A sus 23 años nunca se le había negado nada de lo que quería. Nunca se le había obligado a aceptar la responsabilidad de sus actos, ni se le había enseñado que el poder conlleva obligaciones además de privilegios. Se movía por el mundo con la arrogancia despreocupada de alguien a quien desde su nacimiento le habían dicho que estaba destinado a la grandeza. Había aprendido a tomar esa grandeza donde quiera que la encontrara, sin importar quién pudiera salir perjudicado en el proceso. Tú, dijo, con una voz que transmitía una amenaza silenciosa que hacía que las personas sensatas actuaran con cautela. Date la vuelta. Elmira bajó inmediatamente la mirada, se volvió hacia la pared y apretó el paño de limpieza con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Ese era el protocolo que le habían enseñado. Sométete inmediatamente, evita el contacto visual, no des motivos para que aumente la ira. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó el príncipe Alaric. Sus pasos se acercaron por el suelo de piedra. No, Alteza, susurró Elmira, con una voz apenas audible. Estoy aquí porque uno de mis invitados mencionó que su copa de vino tenía manchas de agua durante la cena, dijo el príncipe en tono conversacional. ¿Manchas de agua en el cristal? Debería haber estado perfecto. Elmira sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que estaba pasando. Alguien había cometido un error, quizá en la cocina, quizá en el servicio o quizá simplemente en la percepción del príncipe. Ahora ella pagaría el precio. No importaba si era responsable del error. Era Omega. Estaba disponible y no tenía poder para defenderse. Lo siento, Alteza, dijo. Las palabras salieron automáticamente. No volverá a ocurrir. No, asintió el príncipe Alaric, con un tono de satisfacción anticipada en la voz. No volverá a ocurrir. El primer golpe le dio en los hombros, propinado con la eficiencia despreocupada de alguien que ha perfeccionado el arte de causar dolor sin dejar marcas que atraigan una atención no deseada. Elmira se tambaleó hacia adelante, pero logró mantenerse en pie. Se mordió la lengua con fuerza para evitar que se le escapara ningún sonido de dolor. Torpe, observó el príncipe con frialdad. ¿Sabes lo que les pasa a los sirvientes torpes en este palacio? Antes de que pudiera responder, su pie se estrelló contra sus costillas con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Esta vez cayó, golpeando el suelo de piedra con tanta fuerza que las ondas de choque recorrieron su cuerpo, ya adolorido. Por favor, Alteza, logró jadear, aunque sabía que suplicar solo lo animaría. Tendré más cuidado. ¿De verdad?, preguntó el príncipe Alaric mientras la rodeaba lentamente, como un depredador que contempla la mejor manera de acabar con una presa herida. Me lo pregunto. Quizás necesites una lección para que recuerdes cuál es tu lugar. Esta vez, su bota la golpeó en el estómago. Fue un golpe preciso que le provocó oleadas de náuseas. Elmira se acurrucó en una bola protectora, tratando de proteger sus órganos vitales y presentando el menor objetivo posible. Había aprendido esta habilidad durante su primer año de servicio, cuando era demasiado ingenua para comprender que defenderse solo empeoraría las cosas. «Mírame», ordenó el príncipe Alaric con voz autoritaria. Elmira se obligó a levantar la cabeza y a mirarle a los ojos solo un instante antes de volver a bajar la mirada. Lo que vio en su pálida mirada azul la heló más que el dolor físico. No era ira ni pasión, sino un frío cálculo y un auténtico disfrute de su sufrimiento. «Bien», dijo con satisfacción, «al menos puedes seguir instrucciones sencillas. Ahora veamos si puedes aprender lecciones más complejas». Retrocedió el pie para dar otra patada, y Elmira cerró los ojos, preparándose para el impacto.
En el silencio de la cámara, podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos y las lejanas risas de los invitados del príncipe, que continuaban con sus juergas, ajenos a la crueldad que se estaba llevando a cabo a solo unas habitaciones de distancia de su entretenimiento. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el silencio se rompió con una voz que transmitía una autoridad absoluta capaz de hacer que las montañas se inclinaran y los reinos temblaran. La de Alaric. Esa única palabra, pronunciada con furia silenciosa, pareció drenar todo el calor de la sala. El príncipe Alaric se quedó paralizado con el pie aún levantado, y su rostro palideció al reconocer la voz que había interrumpido su diversión. De pie en la puerta, como una deidad vengativa, se encontraba el rey Alpha Roderick Ravencraftoft. Su enorme corpulencia llenaba la entrada, y sus ojos gris tormenta estaban fijos en su hijo con una ira tan fría que el aire parecía cristalizarse a su alrededor. Las décadas de reinado del rey de 52 años no habían disminuido su presencia física ni el poder bruto que irradiaba como el calor de una forja. Su cabello oscuro tenía mechas plateadas en las sienes, y su rostro mostraba el tipo de fuerza curtida que proviene de tomar decisiones difíciles y vivir con sus consecuencias. Llevaba ropa de noche sencilla en lugar de atuendos reales, pero su autoridad era tan absoluta que las coronas habrían sido redundantes. «Padre», dijo el príncipe Alaric, con la voz tensa por la sorpresa y el miedo creciente, «ha habido un problema con el servicio de esta noche. Estabas pateando a una omega que no podía defenderse». Lo interrumpió el rey, con una voz que transmitía la clase de amenaza silenciosa que precede a los terremotos. «En mi palacio, bajo mi techo, mientras ella realizaba las tareas que le había asignado. El pasillo fuera de la sala se había quedado en silencio cuando los guardias y sirvientes que trabajaban en esos pasillos reconocieron la presencia del rey. La noticia ya se estaría difundiendo a través de la red de comunicación susurrada del palacio. El rey Alfa había sorprendido a su heredero en un acto de crueldad casual, y las consecuencias se extenderían por toda la jerarquía. «Cometió un error», protestó el príncipe Alaric, aunque su voz carecía de convicción. «El servicio de esta noche ha sido perfecto», dijo el rey Alfa Rodri con una calma mortal. «Lo sé porque presto atención a esas cosas. A diferencia de algunos, no me baso en desprecios imaginarios para justificar mi entretenimiento». Entró en la sala y de repente, el espacioso cuarto se sintió abarrotado. Elmira, aún acurrucada en el suelo, se encontró atrapada entre los dos hombres más poderosos del reino. Su dolor y su miedo quedaron temporalmente olvidados ante este enfrentamiento sin precedentes. «Levántate», dijo el rey. Su voz se suavizó ligeramente, aunque seguía transmitiendo una autoridad inequívoca. «Despacio. ¿Estás gravemente herida?» Elmira se puso de rodillas con dificultad y luego se levantó con cuidado, comprobando sus costillas. Descubrió que, aunque le dolía moverse, no parecía tener nada roto. «No, Majestad», susurró, con la voz temblorosa por el esfuerzo de hablar. «Mírame», ordenó el rey Alfa Rodri. Esta vez no había crueldad en la orden, solo el tipo de autoridad que exigía honestidad. Elmira levantó los ojos para encontrarse con la mirada del rey. Lo que vio la sorprendió. En lugar del frío cálculo que había aprendido a esperar de los que ostentaban el poder, vio una ira genuina y algo que podría haber sido respeto por su compostura en tales circunstancias. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. Elmira miró al príncipe Alaric, cuyo rostro se había puesto pálido al darse cuenta de lo que su padre estaba preguntando. Luego volvió a mirar a la mirada firme del rey. «Su Majestad», comenzó con cautela. «Responde con sinceridad», dijo el rey con suavidad pero con firmeza. «No tienes nada que temer por ser sincera en mi presencia». Elmira respiró temblorosamente, consciente de que ese momento definiría no solo su futuro, sino posiblemente el de todos los que servían en las sombras del palacio. «Es la primera vez que el príncipe Alaric se fija en mí, Majestad, pero estas cosas les pasan a los sirvientes. Se considera normal».
La simple afirmación cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de implicaciones en todas direcciones. La expresión del rey se ensombreció aún más al procesar no solo lo que había sucedido esa noche, sino también lo que ocurría habitualmente en todo su dominio. Normal, repitió, con una palabra que transmitía suficiente repugnancia como para envenenar el aire. ¿Golpear a los sirvientes se considera normal en mi palacio? Padre, dijo el príncipe Alaric desesperadamente, no comprendes las presiones del liderazgo ni la necesidad de mantener la disciplina. Lo entiendo, interrumpió el rey Alpha Roderick con una calma terrible. Entiendo que mi hijo cree que el liderazgo significa aterrorizar a los débiles. Entiendo que el heredero de mi trono considera la crueldad como entretenimiento y el abuso como disciplina. Se volvió para mirar directamente a su hijo, y el peso de su mirada decepcionada hizo que el príncipe Alaric diera un paso atrás involuntariamente. Lo más importante, continuó el rey en un susurro como los que preceden a las avalanchas, es que entiendo que todo lo que creía haberte enseñado sobre el honor, la responsabilidad y las obligaciones del poder ha sido completamente en vano. Lo que sucedió a continuación se comentaría en los pasillos del palacio durante generaciones. El rey Alpha Roderick, el hombre más poderoso del Reino del Norte, retiró lenta y deliberadamente la insignia de rango de la ropa de su hijo, el broche de oro que lo identificaba como el heredero aparente, la daga ceremonial que simbolizaba su autoridad y el cordón de plata que lo identificaba como príncipe del reino. Por mi autoridad como rey alfa de los territorios del norte, dijo formalmente, con una voz que resonó en todos los rincones de la torre, ahora en silencio. Por la presente, despojo al príncipe Alaric Ravencroft de todo mando militar, toda autoridad administrativa y todos los privilegios de rango, a la espera de una investigación formal sobre su idoneidad para heredar la corona. Las palabras golpearon al príncipe Alaric como golpes físicos. Cada frase formal le arrancaba otra capa de la identidad que se había construido. Vida a su alrededor. No puedes, susurró. Soy tu heredero, soy tu único hijo. Eres un extraño con el rostro de mi hijo. El rey Alpha Roderick respondió con firmeza. El hijo que crié nunca habría levantado la mano contra alguien indefenso. El heredero que entrené habría muerto antes de deshonrar su linaje con tal cobardía. Cuando los guardias aparecieron para escoltar al antiguo príncipe fuera de la sala, el rey Alpha Roderick volvió su atención hacia Elmira, que había observado esta muestra sin precedentes de justicia real con creciente asombro y terror. Señorita, dijo formalmente, le debo una disculpa en nombre de la corona, y es una deuda que no será fácil de saldar. ¿Aceptaría mi protección mientras determinamos cómo abordar tales fallos de liderazgo? Elmira miró fijamente al rey, ese hombre cuya palabra podía remodelar reinos y cuya ira podía arrasar montañas, y se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar de una forma que nunca hubiera imaginado. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de terminar, rompido, y la verdad sobre lo que había sucedido en las sombras del palacio estaba a punto de salir a la luz. Sí, Majestad, susurró. Con esas sencillas palabras comenzó un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos del Reino del Norte y obligaría a todos, desde el noble más alto hasta el sirviente más bajo, a enfrentarse a la diferencia entre el poder y la justicia. El amanecer que siguió a la noche del ajuste de cuentas fue frío y gris sobre el Palacio del Norte. Su pálida luz se filtraba a través de las ventanas, que parecían contemplar el mundo con otros ojos que la noche anterior. En cuestión de horas, todo lo que parecía inmutable en la jerarquía del reino se puso en tela de juicio. El palacio cobró vida con un trasfondo de tensión que ni siquiera los cortesanos más ajenos a la realidad pudieron ignorar. Elmira estaba sentada en una habitación en la que nunca había soñado entrar. Una habitación de invitados en el ala noble, con ventanas que dejaban entrar la luz natural y muebles diseñados para la comodidad. Meramente funcionales, y una cama lo suficientemente grande como para que pudiera estirarse completamente sin que sus pies colgaran por el borde.
El médico real había examinado sus heridas la noche anterior, declarando que eran dolorosas pero no graves, y recetándole reposo, lo que le resultaba imposible de conseguir. Cada sonido en el pasillo la sobresaltaba. Cada paso podía anunciar la salvación o el desastre. La protección que le había ofrecido el rey le parecía tan frágil como la niebla matinal, fácilmente dispersada por la necesidad política o el reconsideración real. Había visto suficiente de la vida palaciega como para saber que las promesas hechas en un arranque de ira podían olvidarse cuando prevalecían las cabezas más frías. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos turbulentos. Entró una mujer a la que Elmira reconocía pero con la que nunca había hablado. Lady Cordelia Ashworth era la secretaria personal del rey y una de las pocas personas del palacio que inspiraba respeto por su competencia más que por su linaje. De unos 40 años, Lady Cordelia tenía el cabello gris acero, recogido en un estilo práctico, y unos inteligentes ojos marrones que no se perdían casi nada de lo que sucedía a su alrededor. Había servido a 3 generaciones de la familia real y se rumoreaba que sabía más sobre el gobierno del reino que la mayoría de los consejeros oficiales. Señorita Elmira, dijo, ofreciéndole una cortesía que habría sido impensable solo unos días antes. Su Majestad ha solicitado su presencia en su estudio privado. ¿Se encuentra bien para acudir a verle? Sí, mi señora, respondió Elmira, levantándose con cuidado de la silla, probando su equilibrio. Los moretones en las costillas le dolían con cada movimiento, pero podía soportarlo. ¿Debería ir? ¿Qué debo esperar? La expresión de Lady Cordelia se suavizó ligeramente al reconocer el miedo genuino detrás de la pregunta. Su Majestad desea hablar con usted sobre los acontecimientos de anoche y sus implicaciones para el gobierno del palacio. Verá que es justo pero minucioso en sus preguntas. No es un hombre que tome decisiones a la ligera, especialmente cuando se trata de justicia. Mientras caminaban por pasillos que Elmira solo había visto brevemente antes, Lady Cordelia le instruyó en voz baja sobre los protocolos del palacio, las formas adecuadas de dirigirse a las personas y qué esperar de una audiencia con el rey. Pero, más allá de la orientación práctica, Elmira percibió algo más. Una cuidadosa evaluación que sugería que su futuro estaba siendo valorado por alguien cuya opinión podría resultar crucial. Dime, dijo Lady Cordelia mientras se acercaban al ala real, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el palacio? 3 años, mi señora, respondió Elmira, adoptando automáticamente el tono que había desarrollado durante 3 años de servicio. Desde la muerte de mi madre. En esos 3 años, ¿ha observado otros incidentes similares a lo ocurrido anoche? La pregunta se formuló de manera casual, pero Elmira percibió el peso que había detrás. No se trataba de simple curiosidad, sino más bien de la recopilación de información de la mayor gravedad. Sí, señora, respondió con cautela. No necesariamente del propio príncipe Alaric, sino de otros. Se considera normal, como le dije a su majestad. Normal, repitió Lady Cordelia con desagrado. Sí, empiezo a comprender el alcance del problema al que nos enfrentamos. Creo que la investigación del rey será bastante exhaustiva. Se detuvieron frente a unas enormes puertas de roble con el escudo real. Los guardias flanqueaban las puertas, con expresiones que sugerían que habían oído hablar de los acontecimientos de la noche anterior y aún estaban procesando sus implicaciones. Lady Cordelia llamó una vez, esperó a que le dieran permiso para entrar y luego le indicó a Elmira que la siguiera al centro del poder. El estudio privado del rey era más pequeño de lo que Elmira había esperado, pero infinitamente más imponente. 3 paredes estaban cubiertas de suelo a techo con libros que hablaban de erudición y autoridad. La cuarta pared tenía ventanas que daban a la capital. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación. Su superficie estaba cubierta de documentos que representaban la compleja tarea de gobernar un reino. El rey Alfa Rodri estaba de pie detrás del escritorio. Seguía vistiendo la sencilla ropa que había lucido la noche anterior, pero proyectaba más autoridad con su atuendo informal que la mayoría de los hombres con sus galas reales. Sus ojos gris tormenta se fijaron en Elmira cuando ella entró. A ella le sorprendió la ausencia del frío cálculo que había aprendido a esperar de los hombres poderosos. Señorita Elmira,
dijo formalmente, señalando una silla que había sido colocada frente a su escritorio. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Ella ocupó la silla que le ofrecían con delicada elegancia, notando que su altura le permitía mirar al rey a los ojos sin tener que estirar el cuello, un pequeño detalle que denotaba consideración más que mero protocolo. «Confío en que haya dormido bien», preguntó el rey, aunque su tono sugería que sospechaba lo contrario. «Sí, Majestad», respondió Elmira educadamente, sin querer parecer desagradecida por el lujo sin precedentes que le habían ofrecido. «Señorita Elmira», dijo el rey Alpha Roderick con amabilidad, pero con firmeza. «Voy a hacerle unas preguntas que pueden resultarle difíciles de responder. Quiero que entienda que la honestidad total nos servirá a ambos mejor que una evasión cortés. ¿Puede hacer eso por mí?». Aunque la petición se formuló como una pregunta, Elmira la entendió como la orden real que realmente era. «Sí, Majestad». «Bien». El rey rodeó su escritorio y tomó una silla frente a la de ella, eliminando la barrera simbólica entre ellos. «Se aclara la garganta. Cuénteme cómo es la vida en las dependencias del servicio. No la versión oficial que aparece en los informes del palacio, sino la realidad que usted y sus compañeros de trabajo viven a diario». La pregunta abrió las compuertas que Elmira había mantenido cerradas durante 3 años. Una vez que empezó a hablar, sus palabras brotaron con la fuerza del agua a través de una presa rota. Contó historias de crueldad casual, abuso sistemático y la cultura del silencio que protegía a los perpetradores mientras abandonaba a las víctimas. Habló de sirvientes que desaparecieron después de atraer la atención equivocada, de lesiones que nunca se denunciaron porque hacerlo supondría un castigo peor, y de las reglas no escritas que rigen la supervivencia en los rincones olvidados del palacio. El rey Alpha Rodri escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más sombrío a medida que se aclaraba el alcance del problema. Cuando Elmira finalmente se calló, emocionalmente agotada por relatar los horrores que había mantenido ocultos durante tanto tiempo, él se quedó sentado en silencio durante unos momentos antes de hablar. «¿De cuántos sirvientes estamos hablando?», preguntó finalmente. «Casi 200 en el propio Palacio Majestad», respondió Elmira. «Quizás la mitad más en los terrenos circundantes y las instalaciones reales de toda la capital. ¿Cuántos de ellos han sufrido o presenciado el tipo de abusos que ha descrito?». Elmira consideró la pregunta cuidadosamente. «La mayoría de nosotros, Majestad. Los afortunados son aquellos que han aprendido a ser tan invisibles que rara vez se les nota. Pero la suerte se acaba tarde o temprano». El rey apretó la mandíbula mientras procesaba esta información. «Nada de esto se ha denunciado nunca a las autoridades competentes». «¿Denunciado a quién, Majestad?», preguntó Elmira con el cuidado valor de quien no tiene nada que perder. «La ama de llaves lo sabe y lo considera normal. Los capitanes de la guardia lo saben y lo ven como una forma de mantener la disciplina. Los nobles que cometen tales actos saben que no tienen nada que temer de sirvientes sin voz ni protección». «Hasta anoche», dijo en voz baja el rey Alpha Rodri. «Hasta anoche», asintió Elmira. «Pero, Majestad, si me lo permite, ¿qué pasará cuando pase el impacto de descubrir tales cosas? ¿Qué pasará cuando los cálculos políticos y las lealtades familiares se reafirmen? El príncipe Alaric sigue siendo su heredero. Yo sigo siendo solo una sirvienta. El equilibrio de poder no ha cambiado realmente». El rey la estudió con nuevo interés, claramente sorprendido por la sofisticación política que se ocultaba bajo su humilde apariencia. «¿Cree que la justicia es temporal, pero el poder es permanente? Creo que nada de lo que he visto en 3 años de vida en el palacio me da motivos para esperar lo contrario», respondió Elmira con sinceridad. El rey Alpha Roderick se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad donde cientos de miles de sus súbditos vivían su vida cotidiana. «Señorita Elmira», dijo sin volverse, «¿qué diría si le dijera que los acontecimientos de anoche me han obligado a afrontar la posibilidad de que mi hijo no sea apto para heredar la corona?». La pregunta golpeó a Elmira como un golpe físico. «Majestad, yo... Es decir, no estoy cualificada para juzgar asuntos de sucesión real». «Quizás no», admitió el rey, volviéndose hacia ella de nuevo. «Pero estás cualificada para juzgar el carácter.
y has tenido la oportunidad de observar tanto a mi hijo como la cultura que lo ha moldeado. En tu opinión, ¿es el príncipe Alaric capaz de proporcionar el tipo de liderazgo que este reino merece? Elmira sintió el peso de la pregunta presionándola como una montaña. No se trataba de una simple curiosidad o una especulación filosófica. El rey estaba considerando seriamente desheredar a su único heredero, basándose en parte en su valoración. Su Majestad, dijo con cautela, he observado que el príncipe Ayarik trata a los que están por debajo de él como objetos para su conveniencia o diversión. He visto que considera la crueldad como entretenimiento y el poder como permiso para comportarse como le plazca. Sin embargo, también he visto que es inteligente, carismático y capaz de inspirar lealtad entre sus pares. A el rey observó que era una respuesta diplomática, pero no completa. Elmira respiró hondo, consciente de que ese momento podría determinar no solo su destino, sino también el futuro del reino. En mi opinión, Majestad, el príncipe Alaric nunca ha aprendido que el verdadero liderazgo requiere servir a aquellos a quienes gobiernas en lugar de explotarlos. Sin esa comprensión, la inteligencia se convierte en manipulación, el carisma se convierte en engaño y la lealtad que inspira se convierte en miedo disfrazado de devoción. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad tras sus palabras. El rey Alpha Roderick la estudió con una intensidad que le hizo sentir como si le estuviera leyendo el alma, buscando cualquier signo de engaño o intenciones ocultas. Hablas con una perspicacia notable para alguien tan joven, dijo finalmente. Dime, señorita Elmira, ¿qué sabes de la historia de tu propia familia? El cambio de tema la pilló desprevenida. Muy poco, Majestad. Mi madre me dijo que mi padre era un mercader viajero que murió antes de que yo naciera. Ella nunca hablaba mucho sobre su propia familia y se llevó la mayoría de sus secretos a la tumba. ¿Alguna vez mencionó el nombre de Blackthorn?, preguntó el rey con estudiada naturalidad. La mano de Elmira se movió instintivamente hacia el medallón de plata escondido bajo su cuello, la única herencia que le había dejado su madre. Solía cantarme canciones de cuna en las que mencionaba ese nombre, Majestad, pero siempre supuse que solo eran canciones. ¿Puedo ver el medallón que lleva?, preguntó el rey Alpha Roderick con delicadeza. Con los dedos temblorosos, Elmira sacó el colgante de plata de debajo de su vestido y lo abrió para mostrar el retrato en miniatura que había dentro. Era una mujer con sus propios rasgos, pero vestida con ropas que sugerían nobleza en lugar de servidumbre. La expresión del rey cambió drásticamente mientras estudiaba el pequeño cuadro. Lady Catherine Blackthorn, dijo en voz baja. Tu abuela, a menos que me equivoque. Majestad, susurró Elmira, sin atreverse a creer lo que sus palabras parecían insinuar. La familia Blackthorn ha servido a esta corona con distinción durante 5 generaciones. Lady Catherine era la consejera de confianza de mi padre y una de las mujeres más inteligentes de su generación, explicó el rey Alpha Rodri. Desapareció hace 30 años en circunstancias misteriosas, junto con su hija, tu madre. La revelación golpeó a Elmira como un rayo, iluminando conexiones que nunca había sospechado y planteando preguntas que nunca se había planteado. ¿Pero por qué? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y por qué nunca me lo contaron? ¿Por qué?, dijo el rey con una ira creciente que claramente no iba dirigida a ella. Alguien quería asegurarse de que la nieta de Lady Catherine creciera como una sirvienta sin poder en lugar de como la heredera de un noble. Alguien quería garantizar que el linaje Blackthorn nunca más supusiera una amenaza para sus ambiciones políticas. A medida que las implicaciones de lo que le estaba contando empezaban a calar en ella, Elmira se dio cuenta de que los acontecimientos de la noche anterior habían sido mucho más que la crueldad de un príncipe o la justicia de un rey. Las fuerzas se habían puesto en marcha hacía décadas, y la sencilla sirvienta Omega, que había sido golpeada por un heredero real, estaba a punto de descubrir que su propia historia era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. ¿Qué pasa ahora, Majestad?, preguntó ella, sospechando que la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y su lugar en el mundo.
Ahora, dijo el rey Alpha Roderick con la determinación que había construido reinos y derribado imperios, descubriremos la verdad sobre la desaparición de su familia. Haremos rendir cuentas a quienes han abusado de su poder. Nos aseguraremos de que la justicia no sea solo un inconveniente temporal, sino una transformación permanente. Se dirigió a su escritorio y comenzó a sacar documentos antiguos de aspecto oficial. Señorita Elmira, o debería decir Lady Catherine, está a punto de descubrir que algunos ajustes de cuentas llevan 30 años gestándose y que algunas verdades son lo suficientemente poderosas como para remodelar los cimientos mismos del trono. Mientras el sol de la mañana subía por las ventanas e iluminaba secretos ocultos durante décadas, Elmira comenzó a comprender que su sufrimiento había servido a un propósito insospechado. Su linaje se había preservado para un momento en que el reino lo necesitaría más, y ella había aprendido lecciones sobre la justicia y el liderazgo que ninguna educación real podría proporcionarle. El ajuste de cuentas que comenzó con la crueldad de un príncipe estaba a punto de convertirse en una revolución que desafiaría todo lo que el Reino del Norte creía saber sobre el poder, la herencia y el verdadero coste de la justicia. Reino creía saber sobre el poder, la herencia y el verdadero coste de la justicia. La revelación de la verdadera identidad de Elmira causó una conmoción en el palacio que se extendió como ondas concéntricas en agua tranquila. Por la tarde, se había extendido por los pasillos nobles la noticia de que la sirvienta Omega golpeada por el príncipe Alaric era la heredera desaparecida de una de las líneas de sangre más distinguidas del reino. Las implicaciones políticas eran asombrosas. Aquellos que habían construido su poder sobre el antiguo orden comenzaron a comprender que se enfrentaban no solo a la ira momentánea de un rey, sino también a un cambio fundamental en el equilibrio del poder en sí. Elmira, Lady Catherine, como estaba aprendiendo a considerarse a sí misma, estaba sentada en la biblioteca del palacio, rodeada de registros genealógicos, historias familiares y documentos legales que pintaban un cuadro de una conspiración deliberada que se remontaba a 3 décadas atrás. El rey Alpha Rodri trabajaba a su lado, revelando la profundidad de su carácter a través de su atención académica a los detalles, algo que su imagen pública rara vez mostraba. Juntos estaban reuniendo las piezas de un rompecabezas que había sido cuidadosamente dispersado para evitar este tipo de descubrimiento. Aquí, dijo el rey, señalando un pasaje en un libro de contabilidad encuadernado en cuero, está el registro del último acto oficial de tu abuela como consejera de mi padre. Ella estaba investigando irregularidades en los registros fiscales de la provincia oriental, pruebas de una malversación sistemática que habría destruido a varias familias nobles prominentes. Elmira siguió con el dedo la elegante caligrafía, tratando de conciliar el lenguaje formal de la administración real con la abuela, cuya existencia desconocía. Desapareció pocos días antes de presentar sus hallazgos al rey. Junto con toda su investigación y tu madre, confirmó Alpha King Roderick con severidad. La investigación se archivó discretamente tras su desaparición y nunca más se volvió a investigar el asunto. En aquel momento, se asumió que se trataba de una desafortunada coincidencia. Ahora, sin embargo, parece ser un asesinato disimulado como un exilio voluntario. Elmira terminó de hablar, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaban descubriendo. ¿Pero por qué dejaron vivir a mi madre? ¿Por qué no eliminaron todo el linaje? El rey se quedó en silencio durante unos instantes, estudiando los documentos con la intensidad de un erudito que resuelve un antiguo enigma. Porque, dijo finalmente, tu madre estaba embarazada cuando desaparecieron. Los conspiradores no podían arriesgarse a matar a una mujer embarazada. Incluso los nobles corruptos tienen sus límites. Sin embargo, podían asegurarse de que su hijo creciera sin poder e ignorante de su verdadero linaje. Las piezas encajaban con terrible claridad. Alguien con acceso a los registros reales y una influencia significativa no solo había orquestado la desaparición de la familia Blackthorne, sino también la supresión sistemática de cualquier investigación sobre su destino. Esta persona se había beneficiado enormemente del silencio que siguió y había ascendido a puestos de mayor autoridad en el vacío dejado por la destitución de Lady Catherine. Lord Malreth, dijo de repente el rey Alpha Rodri,
con una voz que transmitía la certeza que se obtiene al conectar los últimos elementos de un misterio que se remonta a mucho tiempo atrás. Elmira levantó la vista de los documentos que estaba estudiando. Su Majestad, Lord Cornelius Melrath, actual canciller de las provincias orientales y uno de mis consejeros de mayor confianza, explicó el rey, con el rostro ensombreciéndose a cada palabra. Hace 30 años era un funcionario de menor rango, pero ascendió rápidamente en la administración tras la desaparición de su abuela. Ahora controla los mismos territorios y fuentes de ingresos que Lady Catherine estaba investigando. El nombre no le decía nada a Elmira, pero podía ver su importancia en la expresión cada vez más sombría del rey. Ha estado aquí, en el palacio, todo este tiempo, asesorándote, sabiendo lo que había hecho. Más que eso, dijo el rey Alpha Roderick, levantándose para recorrer la biblioteca con intensidad depredadora. Ha estado dando forma a la política e influyendo en las decisiones. El rey se detuvo abruptamente cuando otra conexión se hizo evidente. Ha estado asesorando a mi hijo. Las implicaciones les impactaron a ambos simultáneamente. La crueldad del príncipe Alaric, su sentido de superioridad y su creencia de que el poder le daba licencia ilimitada para abusar, habían sido cuidadosamente cultivados por alguien que entendía que un heredero corrupto serviría mejor a sus propósitos que uno honorable. Si Lord Malreth ha sido el principal consejero del príncipe Alaric, dijo Elmira con cautela, entonces el incidente de anoche puede que no haya sido simplemente la acción de un príncipe mimado. Puede que haya sido una prueba. El rey Alpha Rodri se volvió para mirarla con creciente alarma. ¿Una prueba de qué? De si protegerías a una sirvienta frente a tu propio heredero, respondió Elmira, con la mente elaborando cálculos políticos con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. Si hubiera ignorado el abuso o me hubiera castigado por denunciarlo, Lord Malreth habría sabido que usted desconocía sus actividades o que no estaba dispuesto a enfrentarse a ellas. En cualquier caso, habría podido seguir actuando con impunidad. Pero como le despojé a Alaric de su rango y comencé esta investigación, usted le obligó a acelerar sus planes para consolidar el poder, concluyó Elmira. Majestad, creo que acaba de desencadenar un intento de golpe de Estado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. Si el análisis de Elmira era correcto, entonces Lord Malreth era más que un simple administrador corrupto. Era un traidor que había pasado 3 décadas posicionándose para hacerse con el control del reino y utilizando al príncipe Alaric como su arma involuntaria, así como a la asesinada familia Blackthorne, familia como trampolín hacia el poder. Necesitamos pruebas, dijo el rey Alpha Rodri. Con la sombría determinación de un guerrero que se prepara para la batalla, las sospechas y las deducciones lógicas no serán suficientes para derribar a alguien de la talla de Malreth. Necesitamos pruebas que ni siquiera sus partidarios puedan descartar. Antes de que Elmira pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe con tanta fuerza que las antiguas bisagras traquetearon. El príncipe Alaric entró con un pequeño séquito de nobles partidarios, con el rostro enrojecido por la ira y la desesperación. Estaba claro que el antiguo heredero no había pasado la noche aceptando tranquilamente su caída en desgracia. «Padre», dijo el príncipe Alaric sin preámbulos, con la voz tensa y la emoción apenas controlada, «exijo una explicación para esta locura. Me has despojado de mi rango basándote en la palabra de una sirvienta. La palabra de Lady Catherine Blackthorne, la legítima heredera de una de las estirpes más distinguidas del reino». El rey Alpha Roderick le interrumpió con una calma letal. «Y tú ya no estás en posición de exigirme nada». La corrección golpeó al príncipe Alaric como un golpe físico. Se volvió para mirar a Elmira, con una expresión que pasaba de la incredulidad a la rabia y a algo parecido al miedo, a medida que las implicaciones políticas se le iban aclarando. «Eso es imposible», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Ella es una sirvienta, una don nadie. No puede convertirse en noble porque tú lo digas. Ella siempre ha sido noble». El rey respondió con serenidad. «Simplemente,
Aquellos a quienes les convenía su impotencia le impidieron reclamar su derecho de nacimiento. Detrás del príncipe Alaric, Elmira podía ver a sus partidarios procesando esta revelación y calculando cómo afectaría a sus posiciones. Eran criaturas políticas que sabían que apoyar al bando equivocado en las disputas de la familia real podía ser fatal para sus ambiciones. El Lord Canciller Malreth me lo explicó todo, dijo el príncipe Alaric, desesperadamente. Todo esto forma parte de un elaborado plan para socavar mi herencia. La chica es obviamente una impostora, entrenada por Lord Malreth para desempeñar este papel. El rey Alpha Roderick repitió en un susurro peligroso. ¿Y qué te explicó exactamente el Lord Canciller? Demasiado tarde, el príncipe Alaric pareció darse cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Su rostro palideció al darse cuenta de que acababa de relacionarse con el hombre que se estaba convirtiendo rápidamente en el principal sospechoso de una conspiración que duraba décadas. Yo, es decir, él simplemente me ayudó a comprender las presiones políticas a las que podríais estar enfrentándoos. El príncipe Alaric se retractó frenéticamente. Necesitaba parecer decidido ante las críticas sobre la disciplina del palacio, pero el daño ya estaba hecho. La expresión del rey Alpha Roderick pasó de la decepción hacia su hijo a algo mucho más peligroso. Reconoció la traición y sintió la fría furia de un rey al descubrir que su heredero había sido comprometido por sus enemigos. «Quítalo de mi vista», ordenó el rey a los guardias que habían seguido al príncipe Alaric a la biblioteca. «Convocad inmediatamente a Lord Malreth. Decidle que se requiere urgentemente su consejo sobre asuntos de sucesión real». Mientras el príncipe Alaric era escoltado fuera de la biblioteca con la firme eficiencia que se emplea con las amenazas potenciales, en lugar de la deferencia debida a un heredero, Elmira se encontró sola con el rey y con la terrible certeza de que estaban a punto de enfrentarse al hombre responsable de la destrucción de su familia. «Majestad», dijo en voz baja, «¿y si se niega a venir? ¿Y si ya ha huido del reino?» El rey Alfa Rodri sonrió con la satisfacción depredadora de un maestro de ajedrez que acaba de hacer jaque mate a su oponente. Entonces confirmará su culpabilidad y perderá cualquier posibilidad de zafarse de las pruebas que hemos reunido. Pero no creo que huya. ¿Por qué no? Porque Lord Malreth ha pasado 30 años construyendo su base de poder en este reino. No la abandonará a la ligera y cree que puede manipular la situación a su favor. Los hombres como él siempre creen que son los más listos de la sala, y si intenta matarnos antes que arriesgarse a ser descubierto, la expresión del rey se volvió aún más sombría. Entonces descubrirá que algunos ajustes de cuentas son inevitables y que la corona tiene recursos que nunca sospechó. Mientras esperaban el enfrentamiento que determinaría el futuro del reino, Elmira se encontró pensando en el viaje que la había llevado hasta ese momento. Desde de sirvienta impotente a centro de una conspiración que llegaba hasta el corazón mismo de la autoridad real. Las patadas y golpes que el príncipe Alaric le había propinado la noche anterior tenían como objetivo reforzar su impotencia. En cambio, despertaron fuerzas que remodelarían los cimientos mismos del reino. «Lady Catherine», dijo formalmente el rey Alpha Roderick, utilizando su verdadero nombre con una autoridad que lo hacía real de una manera que los simples documentos no podían. ¿Está preparada para enfrentarse al hombre que asesinó a su familia y le robó su herencia? Elmira, Lady Catherine, se enderezó en su silla y carraspeó, sintiendo el peso del legado de su linaje posarse sobre sus hombros como una armadura. «Sí, Su Majestad. Estoy lista para que se haga justicia». Las puertas de la biblioteca se abrieron una vez más, y Lord Cornelius Malreth entró con el porte seguro de un hombre que se creía intocable. Era alto y distinguido, con cabello plateado y ojos oscuros e inteligentes. Tenía exactamente el aspecto de lo que era. Un administrador capaz que había servido a la corona con aparente distinción durante 3 décadas. Pero Elmira podía ver más allá de su pulido exterior. Vio en sus ojos el cálculo y la ambición despiadada que lo habían llevado al asesinato. La traición y la traición. Era el hombre que ordenó la muerte de su abuela, corrompió al príncipe Alaric
y pasó décadas posicionándose para robar un reino mediante la manipulación y la eliminación sistemática de obstáculos. Su Majestad, dijo Lord Mouth se inclinó respetuosamente y parecía perfectamente sincero. Tengo entendido que se han producido algunos acontecimientos preocupantes en relación con el comportamiento del príncipe Alaric. Estoy dispuesto a ayudar a resolver esta desafortunada situación. En efecto, respondió el rey Alpha Roderick con una dulzura engañosa, aclarando la garganta. Lord Malreth, me gustaría presentarle a Lady Catherine Blackthorne, nieta de su predecesor y alguien a quien pensaba que nunca volvería a ver. El reconocimiento que se reflejó en el rostro de Lord Malreth duró solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para confirmar sus sospechas. Durante 30 años había creído que el linaje Blackthorne estaba enterrado de forma segura en el olvido. Ahora se enfrentaba a la prueba viviente de que algunas verdades no podían ocultarse para siempre. Su Majestad, dijo con cautela, dejando que su instinto político tomara el control mientras su mente se apresuraba a procesar este inesperado acontecimiento. Me temo que no lo entiendo. La familia Blackthorne desapareció hace décadas, y yo tenía la impresión de que su linaje había terminado. ¿De verdad?, preguntó el rey con una suavidad peligrosa. ¡Qué fascinante! Según los registros que hemos estado revisando, usted desempeñó un papel clave para garantizar que esa impresión se convirtiera en un hecho aceptado. El enfrentamiento final entre la justicia y la corrupción estaba a punto de comenzar. Elmira entendió que los próximos minutos determinarían no solo su propio destino, sino también el futuro de aquellos que habían sufrido bajo la suposición de que el poder podía actuar con impunidad. El ajuste de cuentas que comenzó con la crueldad de un príncipe estaba a punto de alcanzar su clímax con la exposición de una conspiración que dio forma al reino durante una generación. Había llegado el momento de la verdad, junto con la respuesta a si la justicia era lo suficientemente fuerte como para superar 30 años de cuidadosa corrupción y abuso sistemático de poder. 6 meses más tarde, la luz otoñal que se filtraba por las altas ventanas de la sala del Consejo Real proyectaba un resplandor dorado sobre unos procedimientos que habrían sido impensables apenas medio año antes. Lady Catherine Blackthorne estaba sentada a la pulida mesa de roble que antes le había parecido tan lejana como las estrellas. Su voz se escuchaba clara y segura mientras presentaba su informe trimestral sobre las iniciativas de reforma del palacio que habían transformado los cimientos mismos del gobierno real. Los protocolos de protección de los sirvientes han reducido los incidentes de abuso denunciados en un 92%, dijo. Su mirada recorrió a los miembros del Consejo reunidos. Autoridad natural que había surgido una vez que aceptó su verdadero legado. Y lo que es más importante, continuó, los sirvientes ahora denuncian los incidentes cuando ocurren, en lugar de sufrir en silencio. Hemos establecido 3 canales separados para denuncias anónimas, y cada uno de ellos es investigado por un comité independiente. El rey Alpha Roderick asintió con satisfacción desde su posición a la cabecera de la mesa. Los últimos 6 meses lo habían envejecido en cierto modo. El descubrimiento de hasta qué punto la corrupción había penetrado en su reino le había pasado factura. Sin embargo, también habían revelado reservas de fuerza y sabiduría que impresionaban incluso a sus consejeros más experimentados. ¿Y las iniciativas educativas?, preguntó Lady Cordelia, que había asumido muchas de las antiguas responsabilidades administrativas de Lord Malreth, con resultados significativamente mejores. Superando todas las previsiones, respondió Lady Catherine con tranquilo orgullo. Hemos establecido programas de alfabetización en todas las salas del palacio, aprendizajes profesionales para aquellos que muestran aptitudes y un fondo de becas para los hijos de los sirvientes que demuestran potencial académico. La inversión en capital humano ya está dando sus frutos en forma de mayor eficiencia y lealtad en toda la Casa Real. La transformación había sido completa y había encontrado menos resistencia de la que nadie había previsto. Quizá fuera porque las revelaciones sobre la conspiración de Lord Malreth habían conmocionado a la nobleza, que se había dado cuenta de lo mucho que había fallado su sistema,
O quizá fuera porque los beneficios económicos y sociales de tratar a los sirvientes como seres humanos valiosos eran indiscutibles. El propio Lord Malreth ya no era motivo de preocupación. Una vez que los investigadores comenzaron a tirar de los hilos que Elmira y el rey habían identificado, las pruebas de sus delitos, traición, asesinato, malversación y corrupción sistemática, fueron abrumadoras. Su juicio duró 3 días y su ejecución, 3 minutos. Su extensa red de cómplices había huido del reino o se había entregado a la misericordia real. ¿Qué noticias hay del príncipe Alaric?, preguntó Lady Catherine, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Sigue sirviendo con distinción en la Guardia Fronteriza Oriental, respondió el rey con cuidadosa neutralidad. Su oficial al mando informa de que el trabajo duro y la responsabilidad genuina han aclarado considerablemente su comprensión del liderazgo. Exiliar al antiguo heredero al servicio militar, en lugar de despojarlo de su sangre real, había sido una decisión controvertida, pero en última instancia acertada. Lejos de las influencias corruptoras de la política de la corte y obligado a ganarse el respeto a través de la competencia en lugar del derecho de nacimiento, Alaric estaba aprendiendo lentamente lo que su padre había intentado enseñarle años demasiado tarde. Si alguna vez estaría listo para regresar a la línea de sucesión, seguía siendo una pregunta abierta, pero al menos se estaba convirtiendo en el hombre que debería haber sido desde el principio. ¿Y qué hay de las provincias orientales?, preguntó Lady Cordelia. ¿Cómo se están adaptando a la nueva estructura administrativa? Mejor de lo esperado, respondió Lady Catherine. La eliminación de los funcionarios sistemáticamente corruptos y su sustitución por nombramientos basados en los méritos había mejorado la gobernanza y la recaudación de impuestos. Las provincias están mostrando un mayor grado de satisfacción con la autoridad real que en décadas. Era cierto. La investigación exhaustiva que siguió a la denuncia de Lord Malreth reveló una corrupción tan extendida que limpiarla fue como drenar una herida infectada. Doloroso, pero finalmente curativo. Los nuevos administradores, elegidos por su competencia y no por sus conexiones políticas, han demostrado ser mucho más eficaces en el gobierno de sus territorios. Hay un asunto, dijo el rey Alpha Roderick en un tono más formal, que debemos abordar antes de concluir la sesión de hoy. Se levantó de su silla y se dirigió a una ventana con vistas a los jardines del palacio, donde los sirvientes trabajaban ahora con la dignidad de empleados valorados en lugar de con la temerosa eficiencia de víctimas potenciales. Lady Catherine, dijo sin volverse, ha superado todas las expectativas en su función de asesora especial para la reforma administrativa. Su don innato para comprender a las personas y los sistemas ha resultado invaluable para los esfuerzos de la corona por gobernar de manera más eficaz y justa. Gracias, Majestad, respondió Lady Catherine, aunque intuía que aún quedaba algo más. Por eso, continuó el rey, volviéndose hacia ella con una expresión de calidez paternal mezclada con autoridad real, le ofrezco formalmente un puesto permanente en la familia real, no como asesora. Se aclara la garganta. Le ofrezco un puesto como mi hija adoptiva y heredera, una progenitora del trono. El silencio que siguió fue profundo. Lady Catherine miró fijamente al rey, con una expresión que pasaba de la sorpresa al asombro y a algo parecido al miedo, al comprender las implicaciones de su oferta. Majestad, dijo con cautela, me siento profundamente honrada, pero sin duda el príncipe Alaric aún puede demostrar que es digno de perdón y de una eventual restauración. El rey Alpha Roderick la interrumpió con delicadeza. Pero el reino no puede esperar a las posibilidades cuando necesita certezas. Usted ha demostrado el carácter, la sabiduría y la competencia necesarios para gobernar con justicia y eficacia. Y lo que es más importante, usted entiende lo que significa servir a aquellos a quienes gobierna, en lugar de explotarlos. Lady Catherine se levantó de su silla, con la mente acelerada por las ramificaciones personales y políticas de una oferta sin precedentes. Pasar de ser una sirvienta sin poder a ser la heredera aparente en 6 meses sería ya de por sí notable.
Pero hacerlo manteniendo el respeto y el apoyo tanto de los nobles como de los plebeyos era algo completamente diferente. ¿Lo aceptarían los nobles?, preguntó ella. Los nobles lo aceptarán porque han visto la alternativa: corrupción, rebelión, declive económico y malestar social, observó Lady Cordelia con sequedad. Sus reformas han hecho que sus vidas sean más prósperas y seguras. No van a discutir con el éxito. Y el pueblo ya la ve como su defensora, dijo el rey con una sonrisa. La sirvienta que se enfrentó a un príncipe y trajo justicia al reino. Tu coronación sería la celebración real más popular que se recuerde. Lady Catherine se acercó a la ventana y contempló los terrenos transformados del palacio donde su vida había cambiado tan drásticamente. A lo lejos, podía ver a los sirvientes cuidando los jardines con el orgullo de los artesanos expertos. Podía ver a los niños jugando llenos de risas en lugar de miedo. Podía ver a los guardias cuya presencia protegía en lugar de intimidar. Si acepto, dijo en voz baja, ¿qué pasará con las reformas que hemos implementado? ¿Qué garantía hay de que los futuros gobernantes no volverán simplemente a las viejas costumbres? Las conviertes en parte de la ley fundamental del reino, respondió el rey Alpha Roderick. Serían protecciones constitucionales que no podrían ser modificadas por capricho real o conveniencia política. Derechos que pertenecen a todos los ciudadanos, independientemente de su posición. Es un marco legal que garantiza que la justicia no dependa del carácter personal de los gobernantes individuales. La visión que describió era ambiciosa más allá de cualquier cosa que el reino hubiera intentado jamás. Sería una verdadera transformación de la monarquía absoluta al gobierno constitucional, con protecciones para los desamparados incorporadas en la estructura misma de la autoridad real. Llevaría años implementarla adecuadamente. Lady Catherine reflexionó. Décadas, coincidió el rey. Por eso el reino necesita un gobernante que comprenda tanto el destino como el camino. Alguien que haya experimentado personalmente tanto la impotencia como el poder. Alguien que conozca la diferencia entre la autoridad ganada y la heredada. Lady Catherine permaneció en silencio durante varios minutos, contemplando el peso de lo que se le ofrecía y el coste de aceptarlo. Finalmente, se volvió hacia el consejo reunido con expresión resuelta. Acepto, dijo formalmente, con la condición de que las protecciones constitucionales que Su Majestad ha descrito se conviertan en mi primera prioridad como heredera y madre. Quiero garantías legales de que ningún sirviente volverá a sufrir abusos en silencio, que el poder conlleva responsabilidad y que la justicia es más fuerte que los privilegios. De acuerdo, Alpha, dijo el rey Roderick con evidente satisfacción. Lady Catherine Blackthorne, la nombro princesa heredera de los territorios del norte y mi heredera elegida, con todos los derechos, responsabilidades y autoridad que conlleva ese título. Mientras los miembros del consejo se levantaban para reconocer formalmente a la nueva heredera del reino, Lady Catherine reflexionó sobre su trayectoria hasta ese momento. 6 meses antes, había sido golpeada por un príncipe que la veía como un entretenimiento. Hoy estaba a punto de convertirse en una reina que se aseguraría de que tal crueldad no solo fuera ilegal, sino también impensable. La transformación había costado mucho. La herencia del príncipe Alaric, la vida de Lord Malth y las cómodas suposiciones que habían gobernado el reino durante generaciones. Pero había comprado algo invaluable. Un futuro en el que el poder sirviera a la justicia en lugar de a los caprichos personales. En el que los ciudadanos más débiles estuvieran protegidos por documentos legales sólidos. Y en el que la autoridad de la corona se ganara respeto en lugar de privilegios heredados. Esa noche, la princesa heredera Catherine se paró en el balcón del palacio con vista a la capital, donde cientos de miles de sus futuros súbditos vivían sus vidas cotidianas. Reflexionó sobre la cruel ironía que había moldeado su destino. El intento del príncipe Alaric de demostrar su poder sobre una sirviente indefensa había revelado la corrupción en el corazón del reino y había sido el catalizador para su sanación. Algunas patadas golpean más fuerte a quien las da que a la víctima prevista. Algunas crueldades destruyen al cruel en lugar de al inocente. Algunos ajustes de cuentas, una vez iniciados,
remodelan no solo las vidas individuales, sino los propios cimientos de la justicia. La sirvienta Omega había desaparecido, transformada en la princesa heredera que gobernaría con la sabiduría ganada a pulso de alguien que había aprendido el verdadero coste del poder a través de la propia impotencia. El futuro del reino se extendía brillante ante ellos, prometiendo una justicia ganada en lugar de esperada. Y en los aposentos de los sirvientes, los niños dormían seguros por primera vez en generaciones. Estaban protegidos por leyes escritas en su defensa y aplicadas por una corona que finalmente comprendía la diferencia entre gobernar a los súbditos y servir a los ciudadanos. El ajuste de cuentas había concluido, pero la labor de la justicia no había hecho más que empezar. Si te ha gustado esta historia, te agradeceríamos que le dieras a me gusta o la comentaras. Si deseas escuchar más historias como esta, suscríbete para no perderte la próxima.